Muy buenos días, región de Coquimbo. Soy Emilio Reyes y les doy la bienvenida a una nueva edición de Debate Regional, el espacio donde analizamos la actualidad y política con interesantes invitados. Antes de comenzar, por supuesto, les recordamos que pueden interactuar con nosotros y seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Pueden buscarnos como Debate Regional y, por supuesto, revisar todos los capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Y es así como pasamos de inmediato a presentar a nuestra invitada de hoy, y tengo el honor de recibir a una experta en la construcción del relato político, porque quien nos acompaña, además de periodista, es una reconocida experta en la comunicación política. Su trayectoria es vasta, solo mencionaré que tuvo el rol de ser jefa de contenidos o speechwriter, si se prefiere, esto es escritora de discursos de la expresidenta Michelle Bachelet. Así que damos la bienvenida a Debate Regional a Jimena Jara. Hola Jimena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Emilio, gracias por invitarme. Mira, en realidad la gracias a ti porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada el día a día, así que queríamos escuchar el Oli aquí en este programa también, así que te agradece tu disposición. Y bueno, entrando de lleno en materia, Jimena, durante la campaña escuchamos una serie de compromisos que hoy, ya ha pasado un mes de lo que es este nuevo gobierno, esta nueva administración, parecen haber tomado un rumbo totalmente distinto a aquellas promesas. Entonces, desde la comunicación política, ¿qué podrías contarnos? ¿Dirías que la ciudadanía fue engañada? ¿Estamos ante un pragmatismo necesario del poder? ¿Qué opinión te merece aquello, Jimena? Mira, una cuestión que a mí me parece que hay que tener en mente es que el desajuste de velocidades entre la campaña y cuando empieza un gobierno es bien normal, pasa normalmente. eh, yo no sé si tuviste El Graduado, una película muy antigua, muchos de los que nos están escuchando seguramente eran jóvenes y no habían nacido, pero esta película tenía un final que era muy emocionante, terminaba bien, entre comillas, ¿no? Y los protagonistas se iban como en un bus y se subían corriendo, felices, todos como exultantes de alegría, y la cámara se mantenía ahí quieta y ellos iban riendo, 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 y de repente se les iba borrando la sonrisa porque cachaban como en lo que se estaban metiendo y que se venía a un largo plazo. Bueno, esa sensación como, como de cuando yo me llevé a mi primera hija a mi casa en su coche de bebé y era como, ¿y ahora qué hago con esto? Es un poco la sensación que tienen normalmente los gobiernos cuando recién se instalan. Entonces vienen con velocidad de campaña, vienen rápido, vienen todos a prometer, eh, y se promete, en algunos casos en la medida que se puede cumplir y en otros casos de una manera bien descarada. Y yo creo que lo que pasó aquí no es algo que ocurrió solo cuando inició el gobierno, sino que es algo que se gesta durante la campaña, que es que las promesas son desquiciadas, ¿no? Tú tienes un candidato presidencial que en un debate dice quedan 93 días o 92 días para que se vayan todos los migrantes. Y en ese mismo debate, los periodistas intentan decirle, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? No hay plata, sale tanta plata echar a tanta cantidad de migrantes, un vuelo sale tanta cantidad, y él no contestaba, simplemente decía como, les quedan 92 días, les quedan 92 días. Bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? Les quedan 92 días. Ya, pero Chile no tiene los recursos no van a ser el tema, no, quedan 92 días. Entonces, se preocupó de decir cosas que eran maximalistas, de aumentar las expectativas, de manera que cuando él recién inició su gobierno, obviamente que no podía echar a todos los migrantes en el primer día como él había súper prometido, ¿no? Y entonces él trata de ajustar expectativas diciendo, obviamente, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero casi que había prometido que esto era de la noche a la mañana. Entonces el engaño se produce en la promesa, en una promesa que es irreal, ¿cierto? Lo mismo ocurre cuando él dice va a haber una auditoría total, externa del Estado. Y no hay la plata, o sea, en ese momento la candidata presidencial como oficialista de ese momento, que era Janet Jara, le dice, esta es una promesa que tú no vas a poder cumplir, es muy caro. Y él no responde, ¿cierto? Con esa soberbia tan típica. Y entonces llega al poder y, oh sorpresa, descubre que no hay plata para los vuelos de los migrantes,
que no hay plata para hacer una auditoría externa. Entonces va transformando en versiones más charchas, más AliExpress, como quien dice, las promesas que él hizo. Y cómo las defiende, y también yo creo que esto era una cuestión que él traía pensada, las defiende diciendo que en verdad la situación fiscal, la plata, es muy menos de la que ellos pensaban. Entonces que las cosas están peor de lo que imaginaban y como las cosas están peor, entonces se va a poder cumplir menos o en menor tiempo. Entonces venía poniéndose el parche antes de la herida. Hizo, para resumir, unas expectativas desmedidas. Cuando llegó, hizo la performance de que, otra cosa, de que la caja estaba vacía, que ya los expertos han dicho que la caja es un tema que no es un tema realmente, porque es como decir, oye, tengo 5 lucas en la billetera, entonces no puedo ir al supermercado, pero tengo una tarjeta de crédito, tengo una red compra, o sea, la plata que yo tengo materialmente en la caja no es el tema. Y sin embargo lo hicieron un tema para poder decir, como no tenemos plata, no vamos a cumplir las promesas. Pero no es culpa nuestra, es culpa del gobierno anterior. Esa es, en el fondo, el artilugio retórico que ellos hacen. Y efectivamente, mucho de lo que ellos prometieron no lo van a cumplir y eso es también una de las grandes razones por las cuales la aprobación presidencial ha ido cayendo bien rápidamente. Claro, y por la misma línea de lo comunicacional, consultar respecto a la diferencia que hacíamos justamente, o que tú nos comentabas, era entre la promesa de campaña y los hechos ejecutados por este gobierno o los primeros pasos dentro de este mes de gobierno. Pero al parecer también existe una pequeña diferencia entre lo que se comunica y lo que se realiza en la actualidad. Entonces, ¿será parte de estrategia o es realmente que muchas veces se le escapa un poco la narrativa a este gobierno? Claro, se le escapan los enanos para el monte, decíamos nosotros, claro. Sí, po. O sea, yo creo que lo que pasa también es propio de quienes no han estado nunca en el Estado, ¿cierto? Y esto aquí no es una cosa que solo le está ocurriendo acá, para ser súper como franco, es algo que le pasó a Piñera en su primera administración, que no sabía administrar el Estado, no conocía ni los repertorios ni los protocolos del Estado. Entonces llegó al fin del primer año, por ejemplo, con presupuestos muy subutilizados y cometieron hartos errores que eran errores básicamente de principiantes, de no comprender cómo funciona el Estado. Le pasó a Gabriel Boric también, le pasó con sus diplomáticos, le pasó sobre todo con cosas como de protocolo y de cuidados básicos, ¿no? Eh, y también le ha pasado a José Antonio Cast, más allá, por ejemplo, del tema de los Ceremi, que es como el chiste del momento, que en verdad es una tragedia, como la forma en que han elegido su Ceremi, también les ocurre que creen que pueden hacer unas ciertas cosas que son posibles de hacer en el mundo independiente, en el mundo privado o en el mundo de las campañas, pero que cuando tú estás representando un cargo ya no. Y entonces para mí el mejor ejemplo de eso es lo que ocurre con el Estado quebrado. Esto es una forma de decir que ellos creen que es una forma de decir, pero que tiene consecuencias administrativas. Y como están acostumbrados a la hipérbole y a decir cosas en grande, la realidad no los sigue. Entonces pasan estas cosas que hacen grandes anuncios que luego se caen. Y uno tiene una... El otro día pensaba que hay una doble dimensión que a mí me parece muy inquietante. Una de ellas es que el presidente de la República está permanentemente como apañando a sus ministros, ¿no? Entonces, permanentemente el presidente de la República le preguntan si le gusta lo que dijo su ministro A, B o C, si esta ministra que lo primero que hizo fue sacar a la jefa de la PDI, si apoya eso, y él dice es gestión, no sé qué, si apoya a su ministra de la mujer también, que sacó a una funcionaria que estaba con licencia oncológica. Y también él está apoyándola en una serie de cosas que resultan bien torpes, ¿no? Le preguntan si apoya la gestión comunicacional de Mara Cedini y él súper apoya a Mara Cedini y pide un aplauso para ella. Entonces, claro, está la confianza presidencial y todos entendemos que mientras los ministros cuenten con la confianza presidencial, van a permanecer en sus cargos, eso no tiene ni que decirlo. Pero esta cosa de estar permanentemente él echándole ficha y respondiendo como si él fuera el apoderado de los ministros, dificulta la labor presidencial y también la debilita, porque
el presidente tiende a salir en todos los cagüines, como quien dice, ¿no? Entonces habla de todo y eso lo expone. La lógica que uno tiene tradicionalmente en política es que se queman primero los fusiles, ¿no? Esto es algo que probablemente tú también conoces, Emilio. Uno dice, bueno, primero el jefe de servicio paga los platos rotos, después viene el jefe directo, el subsecretario, o después viene el ministro, y en último término el presidente. Pero esos fusibles que están antes del presidente son justamente para protegerlo, y en este caso es el presidente mismo el que sale a hablar de toda la contingencia del Cahuil. Es una primera cosa que me parece inquietante, pero la segunda, que también me parece igual de inquietante, es que muchas veces el presidente dice una cosa y luego vienen otros ministros como a corregirlo, como a ponerle baranda. Entonces, por ejemplo, en su cadena nacional, el presidente dijo que, a propósito del recorte del 3%, que no se iba a recortar en seguridad, que es una cuestión que se decidió después de la misma presión de la PDI, de Carabineros, es decir, de la policía, y también a partir del enojo en el Congreso, ellos deciden dar pie atrás y que el recorte que se le había pedido a todos los ministerios del 3% de su presupuesto no aplique en el caso del Ministerio de Seguridad. Y entonces ahí le preguntan si va a ocurrir que recorten el 3% en los ministerios, por ejemplo, sociales, como salud, educación, desarrollo social, vivienda, y él dice, vamos a ver caso a caso. Ah, le dice el periodista, entonces no es parejo, pero vamos a verlo caso a caso. O sea, es una respuesta muy confusa y luego tienen que venir los ministros a ponerle contexto, ¿no? Entonces hay varias fallas ahí que tienen que ver, uno, con desconocer el Estado y creer que se pueden decir cosas que en realidad no se pueden decir, y dos, con el presidente diciendo cosas a las que luego hay que ponerle contexto para que no parezcan locura o incoherencia, y con el presidente mismo poniéndole ficha a ministros que llegan debilitados y cometiendo torpeza. ¿Te parece un poco al Estamos tristes para noticias felices? ¿Algo similar? Claro, es un día feliz para dar noticias tristes o Claro. algo así, claro, que son como unas incoherencias gigantescas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, todos los principiantes se equivocan, es cierto, todos los principiantes se equivocan, pero por ejemplo, cuando el presidente Boric cumplió un mes, yo no sé si tú te acuerdas, pero él como que cartilleó a todos los que estaban en su gobierno, ¿no? Entonces dijo como, ha pasado un mes, se acabó el ensayo y error. Obvio que no se acabó y siguieron embarrándola y todo, pero él hace un reconocimiento de que llegaron a instalarse con torpeza y que se acabó y que ya basta de instalación y ahora quieren todas las cuestiones como alinear. Y este reto, de alguna manera, o este reconocimiento de que las cosas han sido desprolija, es una cuestión que no hemos visto en este gobierno y ya pasó más de un mes. Entonces, siguen como cometiendo los mismos errores, o sea, estamos grabando eh, estamos en esta conversación ahora y hace pocos días la ministra Mara Sedini dijo que no respondió a una pregunta sobre el estrecho de Magallanes. Entonces, tampoco estamos hablando de un lugar remotísimo, como no estamos hablando del hito de Bisbiri, estamos hablando del estrecho de Magallanes. Y entonces hay aquí una falta y unas deficiencias comunicacionales que yo no sé si ellos quieren remediar o cuánto están al tanto de lo mucho que eso les puede socavar sus propios, planes. Pero además, y perdón que me alargue con esta respuesta, pero además hay algo aquí en esta torpeza eh, que es un poco alarmante en el sentido de que muchas de esas torpezas tienen consecuencias administrativas de las que ellos se están haciendo los mismos. Entonces, por ejemplo, todo este tema del Estado quebrado, que es un tema administrativamente bien grave y que tiene consecuencias, como en la conversación internacional, porque entonces eso afecta a la calificación de riesgo de riesgo país que tiene Chile. Eh, y la solución que ellos evidentemente buscan generar, que es como que la culpa es de Cristian Valenzuela, el asesor comunicacional del segundo piso, ¿no? Entonces la culpa no es del presidente, que lo cual está bien, la culpa no es de Maracedino y la culpa es del asesor. Y ahí se produce un problema de responsabilidad política, porque ¿quién está a cargo de las comunicaciones del gobierno? Administrativa y políticamente hablando. ¿Quién está a cargo?
Mara Cedini, ella es la ministra. Eh, y sin embargo, lo que nos dicen es que no, el que estuvo a cargo era Cristian Valenzuela. Entonces, ¿por qué Cristian Valenzuela se hace cargo de una cuestión de la que no está a cargo, que es de las comunicaciones del gobierno? ¿Y por qué Mara Cedini no está respondiendo de un error que le corresponde políticamente? O sea, hay algo aquí también de esta falsa torpeza o de esta torpeza que se usa también para bypassear responsabilidades. Claro, por acción o omisión hay ajuste que realizar, al parecer, respecto a varios tópicos de gobierno. Y además también el gobierno, o específicamente el presidente, parece ratificar sus decisiones con cada defensa que realiza sus ministros, diciendo, bueno, la decisión que tomé es correcta, por eso tienen todo mi respaldo. Pero parece que la oposición tampoco ha desempeñado en plenitud su rol, por lo menos eso es compartido entre diversos analistas. eh, Se ha extrañado un poco esa posición que deberían tener quienes fueron gobierno anteriormente y quienes están en la vereda contraria. ¿Qué opinas al respecto, Jimena? ¿Lo ves así? ¿Falta un poco presencia de la oposición en su rol fiscalizador? Sí, yo creo que más que presencia, porque yo creo que aquí lo que están tratando cada uno desde su pequeña parcela es de aparecer, lo que falta es coordinación y unidad de propósito, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión bien difícil, porque todo el mundo dice como que la oposición quedó choqueada con el inicio, que está bien, sí, quedaron medio perplejos, pero el problema no es solo eso, ni es solo haber perdido las elecciones, que son dos razones para quedar perplejos si tú quieres. Es sobre todo que la oposición está al mismo tiempo resolviendo un problema estratégico contra Cast, es decir, tratando de resolver cómo se va a oponer al gobierno de Cast y al mismo tiempo cómo se va a reconfigurar porque la oposición todavía no tiene claro si va a ser una unidad o van a ser dos, al menos, ¿cierto? Todavía no está resuelto si va a ser una misma alianza, Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, eh, olvídate de eso. Los demócratas cristianos van a estar, no van a estar, el PPD, que ha estado bastante menos duro. ¿Cómo se va a configurar esta oposición, ¿cierto? ¿Y quiénes son de oposición, quiénes no? ¿Y qué nombre va a tener? ¿Y cuál va a ser la relación interna? Entonces, al mismo tiempo, la oposición golpeada está tratando de perillar dos cuestiones difíciles. Armarse como oposición y entender cuál es su lugar en el mundo. Y con esto no quiero justificarlo, porque estoy de acuerdo contigo en que lo han hecho, ni siquiera es que lo hayan hecho mal, no lo han hecho, ¿no? La verdadera oposición a José Antonio Cast hasta hoy día ha sido Parisi, ha sido el partido de la gente. Es una cuestión dolorosa de ver cuando uno es de izquierda. Yo soy una mujer de izquierda y quisiera ver una articulación. Y esa articulación no existe porque todavía no saben con quién se tienen que articular. Entonces, el grito fragmentado de distintos personeros de la oposición hace, como está fragmentado, que se disperse frente a una unidad narrativa que es la que tiene la derecha, que a pesar de que Chile Vamos está haciendo críticas adentro y no está del todo contento, igual hay criterios y hay conceptos que ellos también repiten. Entonces, tenemos por un lado un discurso que tiene variantes y todo, pero que es en total un gran discurso, y por el otro lado no hay un gran contradiscurso que esté articulado y que tenga a cada una de las figuras importantes de la oposición repitiendo más o menos lo mismo, de manera que si uno va cambiando del dial y va escuchando a distintos analistas o a distintos políticos, uno más o menos vaya escuchando lo mismo y entonces lo escucha todas las veces y uno termina por configurar a partir de estos fragmentos un solo gran mensaje. Aquí cada uno dice lo que puede, ¿no? Entonces es un poco como la campaña del apruebo, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando fueron todos divididos y entonces uno no entendía de qué se trataba la franja. Es súper importante para poder traspasar un mensaje político, que ese mensaje tenga voces corales y todos estemos más o menos transmitiendo la misma onda. Y bueno, es mi deber recordar a los auditores de Radio América TV que estamos con nuestra invitada
Jimena Jara, experta en comunicación política y además panelista en diferentes programas como Mesa Central, conversando sobre actualidad y lo que ha sido este primer mes de gobierno, pero también respecto a la oposición. Y hace muy poco, Jimena, presenciamos una diferencia de opinión entre dos senadoras del mismo partido. Nos referimos a la senadora Paulina Bodanovich y la senadora Daniela Chicardini. Y en un principio se referían a una falta de coordinación, que era por lo menos lo que espetaba la senadora Bodanovich, pero que con el paso de las horas, así de rápido fue esto, que se transformó en una discusión por la forma de hacer oposición. Estamos frente a un nuevo escenario, una nueva forma de hacer política o de comunicarla por lo menos propiamente tal. Yo creo que hay algo como que tiene que ver, que voy a tratar de ser cuidadosa, yo además tengo que hacer mi disclaimer y yo soy militante, pura y sincera, del Partido Socialista, partido que además por estos días cumple años, entonces voy a ser muy cuidadosa, pero creo que conviven en ese impasse dos cuestiones. Una, dos modos de hacer política, dos maneras, dos modales de hacer política. Uno que tiene muy en cuenta los likes y lo fácil que es como subir el tono y entonces interpelar al otro y hacer cosas como pedir la renuncia a partir de un error y otro que es un estilo más tradicional, que si bien es confrontacional, privilegia formas de diálogo y además pasa por por varias conversaciones críticas antes de pedir la renuncia, ¿no? Eh, y entonces creo que esas dos formas, que pueden ser complementarias, porque en algún momento uno necesita a alguien que sea más mediático, que dé la cuña precisa, que sea más rápido, si es que hay una misma estrategia, perdón, y necesita a alguien también que esté como coordinando y conversando, esas dos formas se contraponen en una misma sesión, pero además también pasa algo que dice Paulina Bodanovich como en tono de reto y todo, pero que es verdad, que es la dificultad de hacer transición entre la Cámara de Diputados, que tiene unas lógicas, ¿no? Mucho más mediáticas, mucho más confrontacionales, mucho más de sketch, de show y de plaza pública, pero haciendo hacia afuera, mucho más sin filtro, si uno quiere, eh, versus el Senado, donde son menos, necesitan entenderse, necesitan llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, es verdad que Chicardini trae unos aprendizajes y unas fórmulas que son mucho más propios del quehacer en la Cámara de Diputados. Eh, pero esas adaptaciones se van haciendo y yo creo que a mí me habría gustado que esa disputa no hubiera existido en público, pero también lo entiendo como razonable en un momento en que las formas de hacer política están cambiando, en que por otro lado se quieren cuidar los diálogos, pero también tranquilamente pueden convivir. Y así parece que debería suceder. Hasta el momento no sabemos si se han generado esos diálogos o esos ajustes. Por lo menos los vimos en conjunto la bancada de senadores y diputados incluso en actividades recientes. Pero para ir cerrando en honor al tiempo y también agradeciendo tu amabilidad, Jimena, quiero aprovechar para hacerte una consulta, una preocupación en realidad. El gobierno ha señalado, y específicamente el presidente Kast, que no vinieron a buscar popularidad. ¿Eso no genera, de cierta forma, condiciones para una situación más compleja, considerando que hace muy poco tuvimos un estallido social? El no tener en cuenta el feedback o la retroalimentación ciudadana se vuelve peligroso en el estado actual. Depende, po. O sea, yo no encuentro alarmante que un gobernante no tenga mucha aprobación, por ejemplo. Entonces, hay varios tipos de situaciones. Un tipo de situación es la aprobación no es muy alta,
pero a la mayoría de la gente le da un poco lo mismo. Eh, y no hay tanta desaprobación. Entonces aquí hay, lo importante es cuánta desaprobación hay y cuán virulenta es esa desaprobación, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del presidente Boric pasó una cosa muy rara, que es que rápidamente bajó la aprobación, subió la desaprobación y se mantuvo estable a lo largo de casi todo el gobierno. Tenía este núcleo duro, que era un tercio, que lo defendía contra viento y marea, y de ahí no se movía, no subía, pero tampoco bajaba. No sabemos si eso es bueno o malo, pero sí sabemos que era poco voluble, al menos la gente que lo apoyaba. En el caso, por ejemplo, eh, de Michelle Bachelet, llegó al 18% y después subió otro poco y hacia el final subió más. Entonces era mucho más ascendente y descendente la curva. Y en el caso de Piñera, llegó a estar en el suelo, ¿no? Un poco subió con la pandemia, pero el estallido social lo hizo llegar, pero por debajo del 10%, 8% o así. Eh, entonces, claro, que él diga que él no viene para ser popular, está ok. Puede tener, y después voy a volver a este tema como a propósito de una teoría peregrina que tengo y que no he contado en ninguna parte, pero este puede ser el lugar Adelante. sobre la popularidad. Entonces, hay una cosa que él dice que es que no quiere ser popular, y eso está bien, eh, pero una cosa es no ser popular y otra cosa es ser hostil, ¿cierto? Entonces, a lo mejor yo no voy a buscar el aplauso fácil. A lo mejor yo tengo que, él cree mucho en estas cosas como de la firmeza y el carácter. Entonces, a lo mejor yo tengo que hacer cosas que no sean eh, tan, tan rápidas en la aprobación. Por ejemplo, voy a inventar, no es algo que quiera hacer casi, pero por ejemplo, una reforma educacional, ¿cierto? Que hoy día no va a ver su fruto, pero que en 10 años más o en 20 años más va a cambiar la realidad de los niños chilenos. Ese es un camino de no ser popular. Eh, Pasarle el costo completo, por ejemplo, de la subida de benzina a las familias de clase media, eh, y decirles que en verdad esto, como va a haber compensaciones que no son compensaciones, y en paralelo bajarle el impuesto a las grandes corporaciones, a las grandes fortunas, y decir de Yapa que no le estás haciendo un favor a los ricos más ricos, es una deshonestidad que hace que no solo choquen las visiones, sino que genera hostilidad. Porque yo, no sé, si soy una mujer en La Granja, ¿no? Si soy una mujer en Huentelauquén, y todo se me afecta muchísimo más, ¿cierto? Eh, Voy a tratar de ir al municipio, el municipio me va a decir que no tiene plata porque se suspendieron las contribuciones, por ejemplo, y entonces el Fondo Común Municipal no rindió y no me llegó la plata suficiente, y la plata que el gobierno dice que va a poner al Fondo Común Municipal tampoco alcanza a llenar el hoyo que se genera en el Fondo Común Municipal. Entonces mi municipio tiene menos plata, yo tengo menos plata, eh, porque el costo de vida me sube, porque el tractor me sube o porque el auto me sube sus costos, porque el pan sube entre el 5 al 10%, porque si yo tengo un hijo que paga una mensualidad, esas mensualidades están en torno a la UF y entonces sube esa mensualidad porque el arriendo me sube o porque el dividendo me sube. Y yo estoy viendo que todo me sube, menos el sueldo, y estoy viendo que en paralelo con esta situación que yo estoy viviendo, a la fortuna más, a los que tienen más plata, se les rebajan los impuestos, se les permite traer de vuelta capital, se supone que para reinvertirlo, pero con una tasa preferencial, se les reintegra, entonces ya no tienen que tributar dos veces, sino que tributar solo una, y por lo tanto, si mi empresa paga los impuestos, yo ya no tengo que pagar impuestos, que es bien insólito. O sea, entonces hoy día me están diciendo que nada de eso es en favor de los ricos más ricos. Y mientras tanto, Luxich deja de pagar contribuciones. Angelini deja de pagar contribuciones por sus propiedades. Y yo, nadie me compensa por nada. Entonces, esa es otra forma de no ser popular. Es una forma de ser hostil.
Y volviendo a tu pregunta, eso sí es peligroso. O sea, cuando la ciudadanía ve que se están riendo de ella, que la están tomando por tonta, eso puede generar condiciones sociales muy complejas, ¿no? Y entonces cuando tú haces una reforma, o planteas una reforma como la que está planteando el gobierno, pero esa reforma no tiene una pata social, no tiene una pata de compensaciones para la clase media, eso es efectivamente muy crítico y eso puede generar condiciones desestabilizadoras, peligrosas o lo que sea. Así es, interesante tema. El factor de la ignición ante material combustible que está generando el gobierno. Así que, bueno. Jimena, no nos resta nada más que agradecerte la amabilidad y, bueno, desde Radio América, encantado de contar con tu presencia y esperamos en un futuro no lejano volver a tenerte con nosotros y poder conversar sobre todos los acontecimientos, todo lo político, porque parece que material este año vamos a tener bastante para analizar, así que... Nada más que agradecerte, Jimena, y bueno, eh, esperamos que todo lo que venga sea también mejor para todos. Oye, Emilio, muchas gracias por invitarme. Voy a aprovechar de pasar mi aviso, además Por de supuesto. mandarle saludos a toda la gente que nos escucha, que tiene la paciencia, que se interesa en estos temas, que siempre es súper importante. Yo voy a recomendar dos podcasts que me parecen interesantes. Uno, para los que sean yonkis de la política y quieran seguir la actualidad, y qué sé yo, Democracia en LSD, que es un podcast que hacemos con mi amigo Davor Mimisa, que es de un perfil más liberal, y entonces ahí analizamos, nos reímos de la contingencia, de las cosas que van pasando semana a semana, nos entretenemos. Ese es un podcast de contingencia, pero también quiero recomendar especialmente un podcast nuevo que sacamos con Biodemo, que es el Instituto Milenio Violencia y Democracia de la Universidad Católica y que trae a varios investigadores y que investiga un tema que a mí me parece que es clave para entender lo que está pasando hoy día en la política. Este podcast se llama Miedo y lo que hace es investigar cuáles son los grandes miedos que hoy día tenemos los chilenos y que no están necesariamente abordados por la política, que van más allá de este miedo a la seguridad, a la inseguridad, que es la promesa de campaña con la que llega Kast, y que abordan otros temas como por ejemplo el miedo a no tener quien nos cuide o el miedo de tener que cuidar para siempre a unos padres que se están haciendo muy viejos, el miedo a estar solo y a no tener quien me acompañe, el miedo a no tener dónde vivir porque no tengo cómo pagar mi casa. Son miedos estructurales que afectan la experiencia vital y que también son importantes de mirar porque es en torno a esos miedos que muchas veces se construye nuestra opinión política y nuestra acción política. Nosotros creemos que decidimos racionalmente, pero el 80% de nuestras decisiones políticas son emocionales. Entonces lo que nos está pasando, los miedos que estamos sintiendo, las incertidumbres que estamos sintiendo, son también pasto seco para las ideologías que luego van a atrapar nuestro corazón. Así que los invito también a escuchar Miedo. Genial. Se agradece la invitación. El primer podcast lo he escuchado, el segundo obviamente no porque es nuevo, pero Es lo dejamos nuevo. anotado y invitamos a todos los radioescuchas de Radio América para que también lo puedan buscar y por supuesto siempre el contenido interesante se agradece. Así que Jimena, muchas gracias por la compañía, por estar con nosotros y dejamos invitados a todos para que sigan escuchando Radio América. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta pronto. Chao.